Momento de seguir recogiendo reacciones del acontecer y el panorama político. El contacto hasta ahora es con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, con quien establecemos ya comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, Maca. Bueno, en primer lugar, quisiera preguntarle por lo que pasó en la Cámara de Diputados y que ahora el Senado va a tener que reponer esto de la sanción para el voto obligatorio, donde incluso también salpica a dos ministros de Estado. ¿Cuál es su parecer respecto al tema? ¿Qué fue lo que pasó justamente en la corporación? A ver, ¿qué es lo que pasó? La verdad que fue muy raro porque existía Un muchas acuerdo. conversaciones previas sobre esta materia y, y la verdad que fue bien sorpresivo que en el fondo votáramos en general, pero muy justo, porque recordemos que estos tienen normas de quórum, y después se cae el corazón de esta propuesta, que era justamente la multa, porque claramente no existe un voto obligatorio si no está asociado a una multa. Así que nosotros esperamos que esto se resuelva en el Senado y efectivamente los dos tenían esta obligación, no sé si obligación, pero al menos el trabajo de conversar con los suyos y de convencer lo importante que es esto para la democracia. Así que gracias a Dios, si bien estamos bien cerca de las elecciones y es lamentable que estemos legislando de este tipo de cosas a esta altura, pero me parece que igual tenemos que dar esta lucha porque es muy importante que nuestro voto sea obligatorio, obligatorio con multa, porque ya, Maca, hemos tenido un largo tiempo para poder evaluar lo que ha sido el voto voluntario y lamentablemente, democráticamente hablando, no ha sido muy bueno y hoy día tenemos una democracia que está bastante alicaída y que tenemos que volver a levantar porque es muy importante para el buen desarrollo del país. ¿Y quién incumplió el acuerdo en este caso? Porque también desde el gobierno han dicho que ahí existía un acuerdo, incluso mediado por el Ejecutivo. ¿Quién incumple este acuerdo y que llega finalmente de esta manera y genera tanta molestia a los senadores de oposición luego en la Cámara Alta? Bueno, supuestamente existió un acuerdo justamente con el ministro Elizalde, yo no lo puedo confirmar eso. Existieron otras personas que estuvieron a cargo de eso y tampoco podemos echarle toda la culpa porque también existieron algunos parlamentarios nuestros que no fueron a votar. Pero más allá de eso, lo importante es que esto tenga un acuerdo bastante transversal, que no pueda ser una política pública que se gane por uno o por dos votos, porque eso sería una mala política pública. Y aquí tiene que haber un convencimiento transversal, ojalá mayoritario, aparte de la Cámara y el Senado, de que esto es una buena decisión. Ahora bien, entonces, usted no responsabiliza exclusivamente al ministro Álvaro Elizalde, pero desde la UDI han pedido incluso que esté al margen de al menos esta negociación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, la UDI está bien lo que está pidiendo, porque efectivamente, al parecer, y por razones obvias, ¿no? Todas las conversaciones se dieron a través de la ministra Lobo y también de eh, Elizalde. Pero lo importante es que esto salga, Magdalena. Creo que estamos al límite. Tenemos que trabajar con velocidad. Ya vimos la reacción que tuvo el Senado, que ya el gobierno tiene clarísimo de que si no se pone las pilas en esta materia, le va a ser muy difícil avanzar en otro tipo de proyectos que pueden ser también muy importantes. Pero yo creo que los acuerdos son acuerdos y tenemos hoy día un presidente de la República que está justamente avalando esto. Entonces es impresentable que su propio sector esté dando la espalda al presidente de la República. Ahora bien, usted, bueno, yo sé que esto ya es resorte de los senadores y que está aquí, ¿cierto?, en la Cámara Alta, pero bueno, ¿cómo proyecta usted que se dé esta discusión? Y que entiendo también está amarrada a otra conversación de fondo que tiene que ver con el voto de los extranjeros en nuestro país. Mira, en este proceso también uno ha tenido que ir cediendo cosas. Nosotros estamos porque la multa sea para todos, para chilenos, para todos los que estén avecindados, todos los que estén en el padrón, o sea, que estén hoy día inscritos en el CERVEL, que estén habilitados para votar. Pero nos dimos cuenta de que si queríamos avanzar con todo íbamos a terminar en nada, porque lamentablemente en esto el gobierno ha sido intransigente. Así que al menos de las dos cosas queremos avanzar en una para que al menos todos los chilenos tengan esta, de alguna forma, obligación de ir a votar, porque es muy importante que de aquí en adelante todas las autoridades tengan mucho respaldo político y que no pase lo que ha pasado en el último tiempo, que hay alcaldes y otro tipo de autoridades, incluso diputados, donde la gente dice, bueno, pero prácticamente no tienen votos detrás. Yo creo que la democracia se tiene que vivir, no solo hablar, robustecer, y en eso nosotros cedimos. Y probablemente más adelante va a venir esta segunda o tercera conversación, porque esto ya lo tuvimos en el pasado,
para que las personas que están avecindadas en Chile y que estén inscritos en el CERVEL puedan votar, porque me parece que es como ilógico de que un sector, sobre todo el oficialismo, tenga esta sensación que nosotros tenemos como de puertas abiertas, de recibirlo, de compartir la salud, la educación, los jardines infantiles, pero no las votaciones. Entonces tenemos que llamar a la consecuencia y que si las personas están siendo partícipes de nuestra vida nacional en su integridad, también deberían votar. Pero eso es una segunda conversación, porque como te dije, Maca, nosotros decidimos por continuar por este corazón, que es muy importante, y después se avanza, porque si hubiéramos avanzado con las dos, sencillamente esto no llegaría a nada. ¿Cómo impacta la figura de Álvaro Elizalde, incluso de la propia ministra Lobos, que el propio presidente el viernes también haya tenido que salir a hablar sobre este tema y que se tengan que tomar acciones para que esto se revierta en el Senado? ¿En qué pie quedan las figuras que son claves negociadoras entre el Ejecutivo y el Parlamento? Me imagino un semestre clave también donde el gobierno quiere sacar adelante muchos proyectos antes de que termine su periodo. Recordar que todavía quedan varios meses y es importante que la labor legislativa no se detenga, pero claramente los dos ministros quedan un poco sin piso porque nosotros tenemos claro que ese día existió una inacción, digamos, o sea, nadie conversó con los demás parlamentarios del oficialismo y por eso la votación se dio como se dio. Ahora, ellos quedan mal porque efectivamente es el presidente de la República que les sale a decir, mira, yo no estoy con esto, yo estoy porque el voto tenga una obligación y esto es a través de la multa. Ahora probablemente se va a volver a revisar el tema de la multa como fue en la última vez que estuvimos discutiendo esto para las últimas elecciones. Y se verá si va a ser más, si va a ser menos, pero es importante que hoy día existía un rango entre, voy a decir aproximadamente, las 30 y algo mil pesos y los 200 y tantos mil pesos que quedaban a criterio del juez que viera el caso, porque también cuando fue solo 30.000 pesos, a nosotros se nos criticó porque se dijo que las personas con más presupuesto, socialmente más adineradas, por decirlo así, iban a decidir si voy a votar o no voy a votar porque tengo la posibilidad de pagar y para mí 30.000 pesos no son muchos. Entonces, pensando justamente en eso, se llegó a la conclusión que tenía que ser más amplia la multa, ¿ah? Desde esa misma hacia una amplitud mayor para que la persona que tuviera que ir frente a un magistrado tuviera que dar las explicaciones y algunos tendrían que aplicar una multa, la multa máxima y otros la multa mínima e incluso a muchos ni siquiera multa. Bien, pues quiero llevarla a otro tema y en la arena política también sabemos que viene una semana clave para las presidenciales porque nos vamos a enfrentar incluso al primer debate. Han habido otros debates, pero este que connota mayor audiencia, etcétera. Pero además salimos de una semana que estuvo marcada por este reportaje de Televisión Noticias que develó una red de bots y que ha salpicado a campañas presidenciales, una de ellas también la de Evelyn Matei. ¿Cuál es su parecer respecto a esto? ¿Y cómo cree usted también que va a marcar esta semana tan clave para las presidenciales? A ver, el tema de los bots, de los trolls, depende como tú lo quieras llamar, ¿no? Es algo que nosotros denunciamos, Evelyn Matei lo denunció hace, yo te diría que alrededor más de 2 meses atrás. ¿Y por qué se denunció con tanta vehemencia y también con altos costos políticos? Porque la candidata estaba convencida de que esto le hace muy mal a la política. Entonces, todos sabemos que es muy difícil controlar, incluso desde el punto de vista legislativo, estos software, ¿no? Que son verdaderos ejércitos que combaten de igual forma, al mismo tiempo, atacan ideas, atacan personas y en el fondo van creando realidades que no son las que corresponden, que además muchas veces ni siquiera tienen relación con la calle. Entonces es un punto muy delicado y lo importante aquí es que todos los candidatos, todos los partidos, nosotros todos los que estamos compitiendo, no hagamos uso de estas herramientas. Cuando son mal usadas pueden ser tremendamente dañinas. Lo que pasa es que en la política, Maca, siempre hay áreas que son como grises, pero hay cosas que son dentro de lo tolerable. Pero cuando tú ya empiezas con noticias que son falsas, noticias personales, recordemos que se trató de instaurar una supuesta enfermedad a Evelyn Matei, yo creo un poco aludiendo a lo que realmente le pasó a Biden, ¿no? Esas cosas son intolerables, ¿ah? Y a mí me parece impresionante que existan personas que habitan cargos importantes, que se dediquen a través del anonimato a boicotear a las personas. Ahora, pongámonos en el supuesto de que este tema de Evelyn Matei lo hubieran tirado 10 días antes, 10 días antes de que fueran las elecciones. Hubiera sido mortal,
mortal porque es muy difícil salir a explicar cuando hay algo tan preparado, tan bien hecho, con los videos cortados de forma perfecta. Entonces, el llamado es a nosotros como políticos, como personas que estamos en campaña, no usar este tipo de herramientas y por otro lado a las personas hacer un doble clic, ¿no?, en la información cuando reciban noticias que son al menos curiosas, raras o altamente dañinas para una persona, un Diputada, proyecto, un presidente, sí, lo que sea. diputada, usted hace un llamado a que los políticos que están en campaña no usen este tipo de herramientas. Ahora, uno esperaría, por supuesto, que ningún candidato use herramientas que sobre todo puedan divulgar información que sea falsa, porque eso realmente atenta contra cualquier tipo de democracia. Por lo tanto, ¿usted cree que efectivamente hay candidatos que están justamente detrás de esto? Más allá que, porque muchos han dicho del No, sector de José Antonio Kast que son sus seguidores, que no, que aquí mismo hace unos minutos atrás decían que no son aparatos del partido mismo, sino más bien seguidores y no pueden tampoco tener control de quienes lo siguen. ¿Usted dice que hay candidatos que están detrás de esto? lo que pasa es que hay que separar el uso del instrumento, Maca. O sea, tú puedes tener algunas fuerzas, ¿no es cierto?, para levantar temas, pero otra cosa es difamar e injuriar. Son instrumentos, como todas las cosas en la vida, que se pueden usar de buena forma o de mala forma. Ese es el llamado, o sea, no usarlos de mala forma y mantenerse siempre en el terreno de las ideas y no en las descalificaciones personales, porque además las mujeres en política siempre somos más susceptibles de recibir críticas y ataques desde las apariencias físicas en adelante. Recordemos a Michelle Bachelet, cuando se hablaba de la Gordi, se hablaba de atributos de otro tipo, ¿te fijas? Después, ¿por qué estas cosas no le pasan normalmente a los hombres? Porque nosotros pareciera que somos más vulnerables en estas materias. Pero es por eso que yo hago el llamado. Si tienes estos instrumentos, usarlos de buena forma para posesionar, por ejemplo, ideas, fuerzas en una campaña, políticas que van en el bienestar de las personas, pero no para denostar y atacar a las personas y en ningún caso fake news, o sea, noticias falsas, porque eso nos hace muy mal. Y el llamado es sobre todo a volver a los territorios, a conversar con la gente. Si a veces estamos conversando cosas, incluso en la Cámara de Diputados, que no le hacen ningún sentido a las Diputada. personas y nosotros nos aplaudimos y nos damos cuenta que estamos muy desconectados. Diputada, ¿y usted cree que el Partido Republicano lo ha usado de buena forma o de no tan buena forma estas herramientas a las cuales usted hace alusión? Mira, yo no me atrevería a atacar solo a un partido, a un candidato, porque estas son, muchas de ellas son acciones personales. Y eso es lo que el Partido Republicano ha dejado muy claro. Pero recordemos que Tere Marinovich, que fue también víctima de esto, ella hace una alocución en su canal donde le pide al menos al candidato Kast que pare a su gente para que no sigan en esta campaña denigratoria. O sea, si yo te mostrara las cosas que uno recibe como persona, yo he optado muchas veces por ni siquiera leer los comentarios, porque si bien uno va de alguna forma Maca, creando un poquitito lo que se llama cuero chancho, igual es permeable y a uno igual le llegan y le afectan este tipo de comentarios. Mira, a mí me han sacado a la familia, a los hijos, al marido. Creo que no corresponde. Yo soy Jimena Santón, estoy en política, debatamos de temas de ideas y cuál es el modelo de país al cual yo quiero llegar y por el cual yo me la estoy jugando, pero mi familia, mis hijos, mi marido no tienen nada que ver en esta, que es por lo más mi profesión en este minuto. Bien, pues diputada Jimena Sandón, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile Radio. Bueno, muchas gracias. Y en la arena